muchos de ustedes que nos acompañan bien lealmente, con fidelidad, y están bien atentos a todos estos procesos que se abren en nuestras vidas cuando atendemos a un tema y nos atrevemos a vivir la experiencia. Nos pidieron mucho que habláramos del perdón. Hemos hablado de él, pero hoy a profundidad y con los lineamientos que nos marcan estos seminarios que está integrando la psicóloga Victoria Ortiz, a quien le doy la más cordial bienvenida a esta Luz Sin Fronteras, para hablar de este tema pues tan comentado, tan de la humanidad por tantos eones, y sin embargo, de verdad, quienes hemos logrado superar a través de ese liberador perdón situaciones tan trágicas. Me encanta lo que marcas en este taller. Por ejemplo, ¿sabían que perdonar no significa poner la otra mejilla? Porque eso es una programación, Victoria. Claro, claro. Hemos crecido con cuando te golpeen, cuando te ofendan, pon la otra mejilla, por las estructuradas religiones. Sin embargo, es difícil, sobre todo cuando me planteas este ejemplo del cual vamos a hablar más adelante. Sí, sí. ¿Cómo empiezas a mover tú el perdón en la gente que asiste a estos seminarios? Bueno, en primer lugar, Pati, es importante que la gente sepa que esto es un proceso, que no es algo que se pueda dar de la noche a la mañana, que toma tiempo y que la persona que vivió un evento traumático, una separación, un duelo, tiene que darse tiempo porque son etapas que se tienen que vivir, son sentimientos que se tienen que respetar, se tienen que integrar, y la gente muchas veces por esa programación que nos da la religión, la familia, no nos permitimos abrazar esos sentimientos, sino que los rechazamos, y eso es lo que nos impide perdonar. Porque nos han enseñado a no enojarnos, a guardar nuestras emociones, a guardar nuestros enojos, y a perdonar, y a perdonar, y a perdonar, y hemos perdonado por tantos años de dientes para afuera. Cierto. Y bueno, las frases tan trilladas como perdono pero no olvido, que pues ni qué discutir, pero lo importante es que es cierto, es un proceso y que se lleva tiempo, y que es bien válido estar bien enojados, incluso sentir ira ante las situaciones, ante los dramas que vivimos en la vida. Platícanos de este ejemplo. Tuviste un taller este fin de semana. Sí. Y va a haber otro próximamente. Entonces, llega todo tipo de situaciones bien dolorosas. Llegan situaciones muy dolorosas como casos de violación, casos de secuestro. Me tocó un caso de una persona que estaba recién casada, y eso fue hace algunos años, y pues se había planeado con su esposo el siguiente año irse a Europa. Su esposo había planeado el viaje, y como estaba él metido en los asuntos de la investigación del narcotráfico, pues resulta que en el camino a su casa fue baleado, y el expediente pues lo hicieron perdedizo. Entonces no se solucionó ese caso, y así casos como ese, Pati, donde dices, bueno, ¿y aquí dónde cabe el perdón? Por ejemplo, en estos casos donde la persona no tiene tiempo de aclimatarse a la pérdida, cuando es una pérdida repentina, drástica, y dices tú, bueno, ¿cómo le hace la persona, no? ¿Qué pasa en esas situaciones? Porque sé que tú tienes además preparación en otros campos de la psicología, incluso espirituales, y yo creo que nos puedes hablar muy adecuadamente de el desfase en el que queda el ser humano ante una tragedia, perdón, un shock, así desfasado queda. No aclimatado, bien dicho. Pues son situaciones, por ejemplo, en estas cuestiones trágicas, en donde no le da tiempo a la persona de asimilar la tragedia, se queda, como dices tú, congelado en el tiempo, y mientras no se procese esa emoción, se queda congelada en alguna parte. Entonces, todo se queda grabado en las memorias del cuerpo, y en este taller se facilita el desahogo emocional con ciertas técnicas, porque como decía la vez pasada, nuestro cuerpo es un mapa donde todo se queda exactamente grabado, pero hay manera de revivir el trauma y revivirlo hasta cierto punto. No quiere decir hacer sufrir al paciente, sino que
Muchas veces se tiene... Enfrentarlo Muy bien. con los sentimientos que se quedaron allí guardados para que se puedan procesar y se puedan integrar. De otra manera, la persona sigue recreando otra vez. Para la mente no hay diferencia cuando te acuerdas de algo que pasó ayer y algo que pasó hace 20 años. Si no se procesa, se vuelve a vivir el duelo energéticamente y ahora, se sigue atrayendo. En situaciones bien críticas, de experiencias, bueno, no me imagino cuántas experiencias habrás manejado, de cuánta gente y qué tan duras, qué tan dramáticas, trágicas. ¿Qué pasa en la memoria cuando, de qué calibre son esas experiencias para que haya incluso un bloqueo de memoria, ni siquiera se sepa conscientemente que se vivió una situación trágica? ¿Y cómo la sacudes? ¿De qué manera se trabaja eso? Bueno, la mente es prodigiosa porque los mecanismos de defensa que tenemos están diseñados para sacarnos de una situación traumática en ese momento. O sea, cuando nos pasa algo así tan fuerte, la mente está diseñada primero para entrar en estado de shock, para que se quede la persona así como... Sí, es una defensa maravillosa, porque si la gente lo sintiera con la intensidad como es, se muere de dolor. Entonces, por eso la mente, te digo, es un mecanismo precioso, porque aparte entran otra serie de mecanismos como la negación: esto no me está pasando a mí, esto no es cierto, esto no está sucediendo, que es otro mecanismo normal. Después viene el coraje, porque se piensa que de alguna manera uno puede controlar la experiencia, incluso el coraje hacia Dios. Claro. Hacia Dios, ¿no? Sí, y entonces caemos en se puede caer en esa percepción que también ha sido una programación del Dios castigador. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esta situación? Claro. Caemos en el victimismo y una serie de situaciones que solamente nos están llevando al vórtice más para abajo. Sí. Digamos que uno, ¿cuándo siente uno el llamado y de qué manera llegan a ti? Llegan en diferentes grados de dolor, ¿verdad? Cierto, ajá. Ya que acuden al seminario, ¿qué es lo primero que trabajan? Bueno, primero yo los hago hacerse conscientes de la importancia de respetar sus emociones, de que se pongan en contacto con alguna parte que quieran trabajar. Por ejemplo, hay personas que tienen un duelo tras otro. Entonces lo importante es conectarlos con el duelo más emergente, con el que está más, con el que necesitan trabajar más, que los está molestando más. Y una parte del proceso es ponerlos en contacto con eso que se quedó guardado, que no es fácil porque mucha gente tiene mucha represión. Y luego también no es fácil hablar como que del Dios castigador, que para mí no existe ese Dios, pero para mucha gente sí es difícil, son sentimientos encontrados hacia Dios, porque por una parte mucha gente es muy creyente, muy, muy espiritual, pero por otro lado, cuando han sufrido una pérdida muy dramática, también de repente dicen, bueno, ¿por qué a mí? ¿No? Entonces te digo, una de las técnicas es ponerlos en contacto con eso que se quedó allí guardado. Vamos a hablar en el próximo segmento de cómo llegó a ti este taller, cuáles son las técnicas que utilizas y pues para que se preparen, estén listos porque hay regalitos y además de invitación. Va a ofrecer la psicóloga Victoria Ortiz dos cortesías, sí, para que la gente que ahorita siente el llamado y la que de verdad lo necesite, marque a los teléfonos del estudio 624 10 13 y 14 y acudan a este seminario, se den la oportunidad de sanar, de liberarse a través del perdón. Vamos a hacer una pausa, continuamos. En los métodos y en todos estos lineamientos con los que está bien dirigido este taller, Victoria, en un momento dado se harán la pregunta las personas que asisten de cómo cada separación, cada duelo, incluso de muertes trágicas, cierto, hay una bendición y una lección por aprender. Y yo te pregunto, ¿cómo es que logran asimilar
esas personas que han vivido esa tragedia, la bendición, ¿cómo? Si a mí me representa algo difícil de asimilar ahorita, no quiero imaginarme las personas que lo viven, claro, pero lo liberan. Sí, pues, como te comentaba, Pati, es un proceso y primero uno tiene que honrar todas sus emociones y tiene que aprender a sentirlas y a darles la bienvenida y abrazarlas, hasta el enojo, hasta la culpa, hasta la ira, hasta la negociación con Dios de decir, oye, si me curas a mi mamá de cáncer, te prometo que dejo de fumar. Esa es otra parte del proceso. Okay. Pero te digo, por ejemplo, en los casos de tragedias, de asesinatos, violaciones, abuso sexual, se lleva a la persona poquito a poquito por sus propias emociones, así pasito a pasito. Tiene que ser un proceso a veces lento, dependiendo de todo lo que haya grabado en el cuerpo y en la mente, y eventualmente tienes que abordar el lado espiritual de la pérdida, porque en cada pérdida aparentemente no se siente así al principio, pero hay una bendición escondida. Entonces, pues le tiene uno que explicar a la persona que detrás de eso hay algo que va a surgir positivo. Depende mucho de la persona, depende mucho de las circunstancias en las que haya vivido su pérdida, pero necesariamente se tiene que abordar el lado espiritual de por qué a mí, por qué Dios se ensañó conmigo. Hay mucha gente que culpa a Dios o al destino, en fin. Entonces se tiene que abordar necesariamente para que la persona pueda hacer las paces, sobre todo consigo misma, porque hay gente que no se perdona. Ahorita que estabas hablando de poco a poquito y que me imagino que es un proceso de un diferente tiempo, sí, para cada persona, dependiendo, no sé, de lo abierta que pueda estar, de lo mucho o poco que practique las técnicas, no sé, tú me dirás. Sí. Pero ha llegado gente sin creencias, sin absoluta creencia en lo divino, o en la fuerza divina, o en lo espiritual. Fíjate que hasta ahorita no, Pati, pero sí me ha llegado gente que se resiste a aceptar que hay un porqué detrás de la pérdida, okay, que hay un trasfondo. Okay. ¿Y cómo funciona? ¿Cuál es esa transformación? ¿Cómo se da? Mira, lo que pasa es que, de acuerdo a este punto de vista de la espiritualidad, todos venimos aquí a aprender algo. ¿Cierto? Y cada quien viene a aprender diferentes lecciones, hasta de sus pérdidas, pero al principio no se siente así y no se ve así y no se acepta así, pero a medida que tú le vas explicando a la persona que, bueno, por ejemplo, en el caso del cristianismo, Judas tuvo un papel crucial, claro, en la muerte de Jesucristo. Sí, si no hubiera traicionado Judas, a Jesús no hubiera nacido el cristianismo. O sea, Jesús sabía, dicen los que hablan de estos temas de la reencarnación, en fin, que él iba a venir a morir. Fungir ese papel de traidor. Entonces, Judas, si no hubiera intervenido, no hubiera nacido el cristianismo. Claro. ¿No? Entonces, todo tenía un porqué. Todo tenía un porqué, y entonces es ahí donde uno entra a explicar que también esa pérdida, ahí hay un porqué, hay algo más, no es nada más la tragedia. La persona, cuando le explicas que puede convertirse en una punta de lanza esa experiencia para que pueda sacar algo positivo de ella, entonces la persona a lo mejor al principio no lo acepta tan bien, pero es que es un proceso, y además primero tiene que ser cognitivo, primero tiene que entrar por la mente y después tiene que entrar por la experiencia para que se pueda integrar, porque no es nada más de decirlo y hacerlo, es un proceso y toma tiempo. ¿Nos podrías hacer un resumen de cómo se trabajan esos 3 días? ¿A través de qué técnicas? Nada más, 2 días. 2 días. Sí. Mira, trabajamos mucho con lo que son los procesos cognitivos. Les explico muy bien en qué consiste cada paso del taller del perdón, en qué consisten las etapas del perdón. Hacemos meditaciones, hacemos técnicas de desahogo emocional. Hacemos técnicas de contacto con los sentimientos, técnicas de contacto con la ira, técnicas de contacto con la tristeza. O sea, de cada emoción que se queda guardada, conectamos para que la persona se pueda otra vez hacer consciente de eso que se quedó, y para que se pueda empezar a trabajar y pueda empezar como a fluir esa energía, a que no se quede guardada allí.
¿Cuántos miembros se conforman, un grupo ideal de cuántos miembros podría estar? ¿Cuántas personas podrían asistir a un grupo? Se puede trabajar con unas 20, 30 gentes. Porque te lo pregunto porque cuando hablas de que se les enfrenta con técnicas, obviamente, y suavecito, a esos momentos de dolor y hasta cierto punto, porque me imagino que no se pueden hacer esas grandes catarsis, después tienes seguimiento con ellos, regresan a ti ¿y qué respuestas hay en general? Mira, hay mucha gente que necesita terapia individual, porque, por ejemplo, cuando hay gente que ha vivido una tragedia tras otra, necesita un seguimiento más cercano, porque no es nada más un taller de fin de semana para ese tipo de personas. Entonces también hay personas que necesitan un especialista, por ejemplo, personas que han sido sobrevivientes de secuestro o de violación. O sea, siempre se tiene que canalizar cuando hay algo más fino, de atención más fina, donde se tiene que dar un seguimiento, pero siempre se tiene que ofrecer la posibilidad de seguir trabajando, porque no, como te digo, 2 días muchas veces no son suficientes. Por supuesto. Nada más para hacer el enlace y te van a ayudar esas técnicas, pero cuando hay casos de mucho duelo acumulado se tiene que seguir un seguimiento. Y sin embargo, estoy segura que te lo manifiestan, es ahí en el enlace, en esta introducción, donde empieza la bendición, porque al ser canalizados, yo me imagino que empiezan a vivir el desahogo de haber estado tanto tiempo pues ahogados en ese dolor callado. Claro. Que no sé, me lo quisiera imaginar que son rocas pesadas que se han cargado por tanto tiempo. Claro. Qué labor tan hermosa, de verdad, y qué difícil, Victoria, porque me imagino pero bueno, estás en tu misión y eso es claro. Dinos cuándo va a ser este taller, porque estoy segura que ahorita ya entraron las llamadas y pues la gente que sea la necesitada, la más necesitada, va a acudir y se va a dar esa oportunidad. ¿Cuándo van a ser las próximas actividades? Ok, el próximo taller es este fin de semana, que es sábado 10 y domingo 11 de septiembre, en la Escuela Cultural de Superación Personal de la Colonia Herrera. Y como dijiste, Pati, vamos a ofrecer 2 cortesías para las personas que se comuniquen al 700-0525. Y el taller va a ser sábado y domingo de 10 a 3 de la tarde. Y el único requisito es que tengan un duelo que trabajar, que lleven una cobijita, que lleven un cuaderno y una pluma y una foto de ellos. Ok, es para aliviar más bien las personas que hayan tenido alguna pérdida. Sí, para todas las personas que hayan pasado por una muerte trágica, por un divorcio, por una situación trágica. No necesariamente tiene que ser muerte, sino una pérdida. Una pérdida, puede ser una separación de una pareja, puede ser un cambio de residencia, porque eso también implica una pérdida. Claro. Puede ser una enfermedad, que de repente la gente se enferma y no sabe cómo enfrentarlo. Eso también implica un duelo. Tras la pérdida viene la ganancia. Cierto. Hasta un cambio trae una ganancia si aprendemos a verlo con esa sabiduría del espíritu que se libera a través del perdón. Cierto. Muchas gracias, Victoria, por esto. Pati. La invitación está ahí, amigos, para que la tomemos todos los que necesiten esta oportunidad de sanar. Ahí están los teléfonos del estudio y las 2 cortesías. Hacemos una pausa, vamos a hablar con el doctor Héctor López enseguida de esa bendición que se alcanza una vez liberados, la bendición de la unificación, Diksha.